acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre, de tanto miedo. Para protegerte de las noticias falsas que abundan y te enredan. Para informarte y compartir nuestra opinión. Estamos aquí también para entretenerte, sacarte una sonrisa, para que escuchemos juntos un playlist de tus canciones favoritas. Juntos, en el auto, en la oficina, en el celular, en tu casa. En todas partes y sin importar lo que estés haciendo. Cuando apenas despiertas, mientras te duchas, desayunas, mientras hojeas las redes, cuando sales de casa, cuando vas por la calle, cuando regresas y hasta que logras dormir. Estamos aquí para acompañarte. Hemos estado siempre. Entre tú y nosotros, la distancia física no es nueva. La compañía, el afecto y la confianza tampoco. Somos la radio. Exa FM. Estamos de regreso ya para poder conversar también sobre la Asamblea Nacional. Culminó ya un informe para el primer debate de la ley de defensa de la dolarización, como se la ha denominado. Vamos a tener un contacto con el vicepresidente de la Asamblea, el señor arquitecto Patricio Donoso, para comentar y ver cómo cómo se está observando, qué perspectivas tiene, cuáles son los cambios del proyecto de ley que hemos tenido. Y claro, el señor arquitecto, además de ser vicepresidente de la Asamblea, es miembro de la comisión que ha tratado el proyecto de ley. Son dos temas adicionales a los que podríamos tratar, hacer una evaluación también del del paro nacional que fue convocado por FENACOTIP y que podríamos tener alguna información. Si es que alguien conoce en provincias, porque eso es un tema del transporte intercantonal y provincial, si alguien conoce de algunas y nos pueden ayudar y reportar si hay cierre de carreteras, si hay alguna de las cosas de estas que están pasando. Nos han informado y que las carreteras, si bien no tienen problemas, sí hay una disminución del servicio, pero otras cooperativas interprovinciales están trabajando, ¿no? Así es que está ya con nosotros el señor vicepresidente de la Asamblea, el arquitecto Patricio Donoso. Gracias por atendernos, señor vicepresidente. Bueno, ¿podría comentarnos cómo se ha aprobado el informe para primer debate? ¿Es así? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Francisco, por este contacto telefónico y, por supuesto, muy agradado de poder decirle al país a través de Radio Democracia, EXA, todo lo que ha sucedido con este proyecto de ley. Ayer, en la noche, la Comisión de Régimen Económico, a la cual me pertenezco, aprobó por 9 votos a favor, 4 en contra, el informe de segundo debate. Esto es importante mencionarlo, de Francisco. Segundo debate, ya, claro. De segundo debate, es decir, estamos muy cerca, yo diría 2, máximo 3 días, de tener el definitivo debate en el plenario legislativo, pero para ello ha de entregárseles a todos los legisladores, no solamente los 13 que somos miembros de la Comisión de Régimen Económico, sino los 124 legisladores restantes, somos 137, el informe definitivo para debate. No es un informe vinculante, pero sí determinante, y he de decir a la opinión pública a través de Democracia que es un informe que sugiere la aprobación de este proyecto de ley. Se han hecho algunos cambios, algunas mejoras, sin duda alguna, pero lo clave, lo importante, Francisco, es que es determinante defender la dolarización a través del proceso de generarle autonomía al Banco Central, a fin de que ningún gobierno, el próximo y los subsiguientes, hablo en plural,
se puedan tomar el dinero del Banco Central, que no es propiedad del gobierno, sino propiedad de los municipios, propiedad de las prefecturas, propiedad de la gente que tiene sus depósitos en la banca privada y pública, inclusive en las cooperativas, y esto, escúcheseme bien algunos detractores, la plata que tiene la gente depositada en las cooperativas, una parte de ella, por supuesto, está a través del encaje bancario en el Banco Central. Por lo tanto, no es admisible que cualquier gobierno, como sí lo hizo el gobierno de Correa, que se tomó más de 6.500 millones de dólares, a cambio entregó unos bonos o papelitos que valen muy poco o quizás nada, de tal manera que es imprescindible defender la dolarización, y por eso es que hemos trabajado estos días arduamente, inclusive fines de semana, para generar este informe que va a ser debatido, eventualmente mejorado por los legisladores. Debo anotar además que se recogen en aquel informe las observaciones del primer debate, que se dio ya en el plenario legislativo, y también observaciones de la sociedad civil y de muchos expertos en el tema. Termino con esta parte, Francisco, sí, con su venia. Yo invité a participar a Jaime Carrera, Alberto Acosta Burneo, César Robalino Gonzaga, Vicente Albornoz, algún otro economista que se me escapa, y estarán en el plenario personas que yo he de invitar como Augusto de la Torre, Abelardo Pachano, Pablo Lucio Paredes, y otros legisladores con todo derecho han llamado a comparecer a otros economistas que piensan diferente, pero es que esa es la democracia, mi estimado Francisco. Claro, y ahí valdría la pena entonces el tema de la autonomía del Banco Central, que en principio el proyecto concretaba, diríamos así, en virtud de nombrar un directorio que dejó de ser directorio. Se mantiene estos, y a lo mejor el nombramiento puede pasar por la Asamblea Nacional de los miembros de estas dos instituciones, ¿no? La una financiera y la otra monetaria. Si no sé si la Junta Financiera y la Junta Monetaria van a ser nominados por el Ejecutivo, pero a su vez electos por la Asamblea, y esa era una forma de la que garantizaban la autonomía del Banco Central y la prohibición, sí, como usted nos ha dicho, expresa de no utilizar la reserva de libre disponibilidad, sino que esa reserva sea utilizada por quienes son los dueños de los recursos. ¿Cómo quedó el tema de las dos instituciones que servirían para el control tanto financiero como monetario, arquitecto? Su lectura es la correcta, llegamos al acuerdo de que se mantendría la idea original de establecer dos juntas, la Junta de Regulación de Políticas Monetarias y la Junta de Regulación de Políticas Financieras. Con ello se lograría aquella autonomía de la que estamos hablando. Estas dos juntas emitirían políticas económicas, pero claro, las implementa la gerencia del Banco Central y la superintendencia de bancos. Pero cambiamos de forma tal, con relación al proyecto original, de que no sean 5 miembros, sino 3 miembros. 3 miembros en cada una de las juntas. Pero mantenemos, inclusive con mayor fuerza, el hecho de que aquellos miembros nombrados por la Asamblea, de ternas enviadas por el Ejecutivo, deberán tener por lo menos 10 años de experiencia en el manejo de temas económicos, no deben ser afiliados a partido político o movimiento político alguno, deben tener un nivel de preparación académica de 4º nivel precisamente, y sin duda alguna se garantiza con ello que el Banco Central no pueda ser prestamista de última instancia, no pueda prestar al Ministerio de Economía y Finanzas ni a ninguna entidad estatal, peor pública, peor privada, y tampoco puedan emitir moneda, y que solo el dólar es la moneda de libre circulación en el país. Tal vez, si bien alguna gente decía eso no hace falta, eso es lo que está, bien vale la pena poner una prohibición para que no entre en el tema tratado, y no sé si es que así lo discutieron, de buscar medios de pago distintos al circulante, que no sean la creación de dinero ficticio, lo que está. ¿Eso queda también muy claro, arquitecto? Sí, queda muy claro, Francisco. Aquí no va a haber ni patacones, ni moneda electrónica, ni nuevos sucres,
la única moneda de circulación en el Ecuador es y será el dólar, y no podrá emitirse nada más que las monedas fraccionarias. De eso sí el Banco Central es... Pero que deberá estar respaldada una a una, ¿no es cierto? O sea, Sí, claro, acuñar uno a estas monedas de circulación, estas medallitas que suelen decir, tienen el respaldo uno a uno. Sí, respaldo 1-1, y además el monto no es gravitante, Francisco. Pero son ya apenas... andaban más de 100 millones. No, parece que el valor es de 80 millones de dólares, 80. según se nos informó, Ya. pero es un valor mínimo en relación al monto Al del monto circulante total de la estación. en el país. Pero claro, solo, y esto que les quede claro a algunos, solo el dólar funciona y funcionará en el Ecuador una vez que aprobemos esta ley. Y segundo, no puede ser prestamista, que esto es clave, no Sí. puede ser prestamista de última instancia, porque el Banco Central no está para prestar dinero a nadie ni para socorrer, salvo a los dueños del dinero, que son los depositantes de la banca y de las cooperativas. Y digo esto de cooperativas porque algunos dicen, Sí. esa plata es de los banqueros. No, es de los depositantes en la banca. Hay 7 millones, escúcheseme bien, hay 7 millones de ecuatorianos que tenemos pues cuentas de ahorros, cuentas corrientes en bancos privados, bancos estatales también, y en cooperativas, ojo, en cooperativas. Entonces, ese dinero que es de la gente que está vía encaje bancario en el Banco Central, tiene que estar garantizado. Además, es un dinero exigible, mi estimado Francisco, exigible. ¿Sí? En cualquier momento un ciudadano puede pedir ese dinero, por supuesto que sí. Esa es precisamente Entonces, y la las instituciones garantía. deben responder. Le hemos contactado al señor economista, el doctor Alfredo Vergara, para comentar justamente lo que usted acaba de informarle al país, señor arquitecto Donoso. Permítame saludar entonces al economista, el doctor Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. El proyecto se decanta, economista Vergara, y parece que entonces sí, si bien hay algunos cambios, se ha pulido de mejor manera. El tema de la Junta Monetaria y de la Junta de Política Financiera está decidido. Está decidido también que la única moneda de curso legal en el Ecuador es el dólar. ¿Cómo observa usted el tratamiento de esto que se ha denominado el proyecto de ley de defensa de la dolarización? Bienvenido, economista, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, y también tengo entendido que está ahí Patricio Donoso. Sí, está el Así señor que vicepresidente. un saludo a mi buen amigo, que de paso, primera vez que estoy en contacto en el aire con él, Ya. en el aire. Quisiera recordar que él fue declarado el mejor asambleísta de la actual asamblea. No, nada más no quería dejar pasar eso por alto. Bien, respecto a lo que a la pregunta de esta llamada proyecto de fortalecimiento de la organización de mercado, yo le veo innumerables problemas en eso. Ya. Primero, este es un proyecto que ha venido circulando en la asamblea infructuosamente un par de veces. El último fue hace unas 5 o 6 meses, sobre esto de crear las juntas monetaria y financiera con 5 personas. Hace un rato que se acaba de especificar que serían solo 3, pero a mí me parece un total desacierto por muchísimas razones. Pero yo resumiré 3 que creo que son las más importantes. En primer lugar, ningún país dolarizado tiene un banco central. El banco central, el rato que un país se dolariza, adquiere el dólar como moneda propia, como hizo el Ecuador, el gobierno, ningún estado, nadie dentro del país, no tampoco el Banco Central, puede emitir dinero, puede imprimir dinero o puede cotizar el dinero. Es decir, las principales políticas monetarias, la política cambiaria y hasta cierto punto también la política de reservas quedan totalmente excluidas. Pero permítame recordarle, Sí. por ejemplo, en este caso, doctor Vergara, ningún banco de Europa, y tienen el euro, ha dejado de tener banco central, porque de alguna manera, hacen política monetaria, si bien no imprimen ni generan billetes, digamos así, sí tienen el control, pues, y ahí está el banco de reserva, podría llamarse, pero los bancos centrales se han mantenido en Europa, y ese es un ejemplo válido, doctor Vergara.
no es ningún ejemplo válido. Le voy a decir por qué. Este tipo de cosas yo lo he venido estudiando prácticamente desde que se puso el artículo 303 en la actual Constitución. Pero pongámosle algo entonces de una vez para que nos explique, pongámosle algo mucho más cercano, el Banco Central de Panamá o el Banco Central de El Salvador. Claro, no tengo ningún problema, nada más me iba a referir al euro que usted se está refiriendo. A ver, el Banco Central digamos, Panamá no tiene un Banco Central, tiene un Banco Nacional, que sería algo así como una conjunción de caja fuerte, es decir, nuestra CFM... Banco de reservas. Sí, de custodios de los bancos de reservas. Lo mismo el Banco de El Salvador, con una diferencia tal vez con el Banco de El Salvador. Todos los bancos en El Salvador son extranjeros. Ese fue un condicionamiento que puso el nuevo gobierno para seguir con la dolarización. Es decir, no hay bancos nacionales. Entonces el Banco de la Reserva fue una exigencia, si se quiere, del grupo de importadores y exportadores de El Salvador, que no querían pues pagar comisiones que les cobraban los bancos extranjeros, diciendo, bueno, ya es dinero nuestro, por lo tanto puso una de reserva donde depositan los importadores de El Salvador y los exportadores sus recursos y prácticamente reciben dólares o compran o, digamos, reciben o entregan dólares sin ninguna comisión, ¿no? Es decir, los dos no son bancos centrales, y aunque fueran bancos centrales, aunque se nominaran bancos centrales, quiero hacerle acuerdo que los bancos centrales fueron creados por la ex Liga de las Naciones en los años previos a la Primera Guerra Mundial por los muchos problemas que causaban el hecho de que no todos los países tenían una moneda propia, a veces tenían 2 o 3 monedas imprimidas por bancos privados. Entonces la Liga de las Naciones dijo, no, todo país tiene que tener una moneda propia y para eso se inventaron, el nombre por lo menos, lo que después se denominaría Banco Central, que sería el encargado de emitir la moneda. Ahora, para emitir la moneda, para tener hasta dónde emiten o hasta dónde destruyen el encaje bancario, etcétera, etcétera, se pusieron pues lo que se llamó, que también el Banco Central estaba encargado de la política monetaria y de la política cambiaria, y también un poco de la política de seguridad que se llamaba la cuestión de encaje. Ese fue el nacimiento. El rato que un país como nosotros de Ecuador adoptamos otra moneda, esas funciones del Banco Central automáticamente desaparecen. No importa lo que se diga que el Banco Central... Respecto a las reservas, que es otra parte importante, hay varios países cuyas reservas no las maneja el Banco Central. No, países no dolarizados. Porque países dolarizados, insisto, no hay Banco Central. Un ejemplo, por ejemplo, si usted nos puede ayudar, un ejemplo de un país dolarizado que no tenga Banco Central. Todos. ¿Pero cuál? El Ecuador. ¿Cuál? El Ecuador. ¿Pero cuál, por ejemplo? Un ejemplo de un país dolarizado que no tenga Banco Central. Ajá. Panamá y El Salvador. Bueno. No sé pero si usted mismo no se llama, sí, pero no se llaman bancos centrales, pero llámelo uno Banco Nacional. Los dos con las funciones de los bancos centrales. Sí, así es, pero aunque se llamarían Banco Central, porque el nombre puede cambiar. Pero entonces ahí... El Banco Federal de la Reserva de los Estados Unidos no tiene la palabra central. Claro, pero es el Banco de Reserva. El problema es que la definición de un Banco Central es un Banco Central que puede realizar política monetaria y cambiarla. Claro. Y un país dolarizado no puede realizar esas dos. Pero tiene instrumentos para hacer los dos. Pero ahí permítame ir donde el arquitecto Donoso entonces. Si bien, como usted verá, arquitecto Donoso, hay esta visión como la del doctor Vergara, en cambio este proyecto sí lleva un poco a consolidar. Y claro, la dificultad estuvo que 2 proyectos antes fracasaron, diríamos de alguna manera. Este parece que se consolida y puede llevarnos a tener esta visión de defensa de la dolarización, que para muchos sí es un escudo, y la necesidad de fortalecer un banco central para que por lo menos cuide las reservas. Bien podría llamarse banco de reserva, pero hace desde mi modesto criterio también esto de
un poco de política monetaria en virtud del encaje bancario también. Arquitecto Donoso. Muchas gracias, Francisco. Primero, he de agradecer puntualmente las generosas expresiones de Alfredo Vergara, mi buen amigo. A las que nos sumamos con gusto, arquitecto. Muchísimas gracias. Sí, en efecto, por 2 ocasiones Cedatos publicó una encuesta, 2 encuestas en las cuales se me ponía a mí como el legislador de mejor gestión. Agradezco a Alfredo y por supuesto a la gente que así piensa. Y gracias por decirlo, qué gentileza. Debo decir además que en efecto este proyecto ya estaba siendo discutido allá, en los aciagos días de octubre del 2019, cuando unos cuantos incendiaron la Contraloría, apedrearon un canal de televisión, casi matan al periodista Freddy Paredes, cortaron el agua potable de Ambato y Tungurahua, agredieron a ambulancias que iban a curar gente producto de ese vandalismo, inclusive apedrearon a motobombas que iban a apagar los incendios provocados. Claro que por ahí hay un informe que no se dio ni cuenta que quemaron la Contraloría, increíble pero cierto. En esos días se debatía este proyecto de ley y claro quedó trunco, como bien anota Alfredo Vergara, en virtud del drama político, social y de conflictividad que tuvimos en octubre y noviembre del 2019. Y el proyecto, luego ya vino la pandemia, quedó para estos tiempos, para diciembre del año anterior. El proyecto no pudo ser tratado en forma inmediata en virtud de la campaña electoral y hoy estamos a punto de aprobar un proyecto que, si bien no es perfecto, pero tiene como concepto aquello de garantizar que solo el dólar será un medio de pago y que el Banco Central no será prestamista de última instancia y que nadie, ningún gobierno pueda tomarse ese dinero que, repito, no es propiedad del gobierno. Ahora bien, con respecto a las dos juntas, a la financiera y a la monetaria. Así es, y yo sí estoy de acuerdo con la existencia de esas juntas. Por supuesto, el debate legislativo arrojó las 2 posiciones, la mayoritaria con respecto, en la comisión al menos, con respecto a que sí es importante que aquellas juntas de regulación monetaria y la de regulación financiera emitan las políticas que, claro, deben ser instrumentadas por la gerencia del Banco Central y por la superintendencia de bancos. Pero además se hacen cambios importantes a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, particularmente el artículo 9, numeral 22, que habla de la designación, la posesión y la eventual remoción de aquellos directores. Se supuso demasiado amplia aquella conformación de 5 miembros, vale decir 10, en aquellas juntas, y se estableció que sean solamente 3. Y no todos estamos de acuerdo con aquello, por eso se dará el debate, me imagino que entre miércoles y jueves de esta semana. El plazo máximo, Francisco y Alfredo, es el sábado 24 de abril, por lo tanto estamos absolutamente a tiempo, pero por supuesto, la parte conceptual en la cual Alfredo y yo estamos de acuerdo, y muchísimos ecuatorianos, yo diría que casi todos, en que hay que defender la dolarización. Hay que cuidar de que esta no caiga en virtud de algunos políticos que así lo habían mencionado. Evidentemente que ha sido bueno el resultado, y lo digo sin sonrojarme. Ha sido excelente el resultado electoral del antepasado domingo. Guillermo Lasso conducirá los destinos del país y él tiene claro, por supuesto, sin duda alguna, de que hay que respetar al Banco Central, hay que respetar la reserva de liquidez que tiene, hay que respetar la plata que está ahí, que no es propiedad del gobierno. Concluyo esta parte con lo siguiente, Francisco, con su venia. Alguien mencionó, es más, el candidato que perdió, que pagaría a los municipios y a las prefecturas, aparte de los 1.000 millones que iba a entregar a la gente. Claro, 1.200. Increíble, pero aparte de eso dijo que pagaría lo que el gobierno debe a los municipios y a las prefecturas con esa plata. Francisco, eso se llama bicicleta. No puedo yo pagarle una deuda a Francisco Rocha de $500 con plata del propio Francisco Rocha. No puedo pagarle a los municipios es una lo que ficción, les da deuda, ¿no? con la propia plata de los municipios. Por tanto, esta ley, si bien no es perfecta, sin duda alguna no lo es, pero es bastante buena porque garantiza la no arbitrariedad de los fondos que no son del gobierno. Pero esos 1.000 millones parece que van a ser equilibrados
con la ley esta de educación bilingüe, en donde se ponen 1.000 millones sin el financiamiento debido, y eso ya será motivo de otro diálogo también con los asambleístas que han aprobado esta ley. Doctor Vergara, entonces, esta estructura, que si bien puede ser discutida, analizada, esta es la que se plantea para defender la dolarización, y desde su experiencia mucha gente discutió si es que era bueno que la Superintendencia de Bancos o el Banco Central, una de las dos instituciones, desaparezca y se junten en una para hacer todo lo que hacen las dos, y ojalá de mejor manera, doctor Vergara. Ya, estamos entrando con esta última parte de su pregunta en cuestiones en detalle que yo preferiría ver la parte importante, la parte global. ¿Por qué surge el problema? Les recuerdo que la dolarización que se inauguró en el año 2000, se instituyó hasta el 2008, incluyendo los 2 primeros años del presidente Correa, funcionó lo que yo denomino la dolarización de mercado, en la que las reservas bancarias de las instituciones municipales, de las instituciones autónomas o empresas autónomas del gobierno, e incluso los depósitos del propio gobierno central, a través del Ministerio de Finanzas, eran totalmente mantenidos en un 100% líquidos. Es decir, y había pues lo que se llama 4 balances, que en realidad eran 4 gavetas dentro de la caja fuerte, gran caja fuerte que comenzó a actuar el Banco Central como ellos. Las 4 cuentas, entonces, las 4 cuentas a través de las se hace el balance. 4 cajas, diría yo, porque eran de los 4 grupos de los principales clientes o depositarios de esa gran caja fuerte que comenzó a hacer el Banco Central. Durante esos 8 años, además de otro tipo de cosas que este dato no viene al caso, funcionó excelentemente bien. No nos olvidemos que en esos años creamos 200,000 puestos de trabajo, empleos plenos, lo que se llama en promedio anual, que dado a la población, digamos que eran poco menos de la mitad poco más de la mitad de lo que es ahora, vendrían a ser unos 400,000 puestos de trabajo anual. Primero. Segundo, fueron 8 años continuos de superávit fiscal. Estimado Patricio, estimado Francisco, 8 años continuos de superávit fiscal, 0 endeudamiento externo en esos 8 años. 2 fonditos. Dos fonditos que sumaban 6.000 millones. En promedio 6.000 millones de dólares. 1.000 millones anuales fueron en promedio acumulándose en esos 8 años. Además de eso, bueno, lo de la pobreza ya dije. Además de eso, el propio Banco Mundial resaltó el hecho que nosotros logramos en Latinoamérica el que más redujo el nivel de pobreza. Nosotros en crecimiento del Producto Interno Bruto en esos 8 años crecimos a un 4.7% en promedio anual, la tasa más alta de crecimiento promedio en esos 8 años de América Latina. En el 2004, influidos por el OCP, alcanzamos la segunda tasa a nivel mundial más alta, 8.2. Nos ganó la China, que en ese año tuvo un boom en crecimiento de commodities, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cuándo se interrumpió esta maravilla de maquinaria que se llamaba dolarización de mercado? Cuando en Montecristi se introdujo el artículo 303, donde se ponía todo el manejo de la dolarización al gobierno. Hubimos unos poquísimos que protestábamos a través de artículos de la cuestión, diciendo que es un absurdo. Se estaba desconociendo que el hecho de la dolarización es el reconocimiento que el gobierno no produce, no emite ni un solo centavo. Todos los dólares, absolutamente todos los dólares, vienen por la acción de la sociedad civil. Por lo tanto, el manejo del proceso de dolarización no puede encargarse a un gobierno sea electo cada 4 años. Sabían para qué querían. Querían 6.000 millones de dólares, querían los otros 6.000 de la Reserva Monetaria, y las autoridades encargadas de no hacer eso les facilitaron entonces
Francisco, pero se cogieron, ¿por qué? Porque el artículo 303 de la Constitución, introducido en Montecristi, que hasta hoy está vigente, que ha estado vigente en estos 14 años, les permitía. Claro. Entonces, de repente tenemos a todos nosotros, a los espectadores, los asambleístas, toda la ciudadanía, el país en general, diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí si es que no hacemos esto? Se va a ir. No, lo que hay que es derogar, me imagino, estoy seguro que está en la mira del nuevo presidente, del presidente Guillermo Lazo, hacer la unas derogación enmiendas de ese artículo, que es un atentado total contra lo que significa democracia en el país, con todas las implicaciones que eso tiene. Y por ahí, eso es lo que una vez que se aprobó ese artículo, el presidente Correa dijo, yo soy el jefe del legislativo, del ejecutivo, de la función judicial, del Banco Central, estaban las órdenes de la dolarización, etcétera, etcétera. Y ahí se tomó. Esto se acaba el problema. Sí. Me parece entonces, señor arquitecto Donoso, que a más de esta ley, que es importante para el punto de vista de una buena mayoría, incluso en la Asamblea, va a haber que iniciar un proceso de enmiendas en donde las cosas puedan cambiarse. Algunos llegan a ser radicales y dicen, hagamos un referéndum para que entre en vigencia la Constitución del 98 con sus reformas, o sea, que entre en vigencia la que estaba en vigencia hasta el 2008, y que eso podría ayudarnos a salir, arquitecto Donoso. Yo sí acudí, Francisco, y Alfredo lo sabe, a Montecristi. Yo era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Yo sí acudí a decirles a los asambleístas de Montecristi que estaban equivocándose, no solamente en la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que violaba el concepto de Montesquieu con respecto a los tres poderes del Estado, y a ver el resultado, Francisco, y opinión pública que ha tenido el famoso Consejo de Participación Ciudadana, pero también alerté en lo que Alfredo acaba de decirlo. Yo también lo hice, pero por supuesto no nos hizo caso el señor Viciano, aquel español que dio redactando, este es un quiteñismo que digo, dio redactando la Constitución del Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, no sé si de Cuba, porque no sé si en Cuba tengan o no. No parece que ese era un modelo que ya estaba. Sí, claro, seguramente ya estaba. En aquel entonces ya habían 61 años de castrismo. En fin, regresando al tema, sin duda alguna es importante el establecer la imposibilidad de que alguien se vuelva a tomar ese faltante que hoy tiene el Banco Central, que son exactamente de 6.633 millones de dólares. Es harta plata, 6.633 millones, que al país le tomará más de 10 años recuperarlo, sin duda alguna, según dicen los expertos. De tal manera que este proyecto hay que aprobarlo, no será perfecto, pero es bueno para defender la dolarización y defender a la gente, para que con el dólar sepa en cuánto se endeuda y cómo lo paga. Yo quiero agradecer al arquitecto Patricio Donoso y al señor doctor Alfredo Vergara por acompañarnos a reflexionar esto que es en los extensores sí de la Asamblea Nacional, pero que puede ayudarnos a defender o a ratificar la voluntad de los ecuatorianos si algo adhieren es a la dolarización. Arquitecto Donoso, muchas gracias por acompañarnos. Economista Vergara, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto saludarlos. A Patricio y un saludo a usted, Francisco. Muchísimas gracias. Francisco, muchas gracias, Alfredo. Gracias. Han estado con nosotros el señor vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso, y el señor doctor Alfredo Vergara. Con esto estamos terminando el día de hoy. Nos encontramos mañana. Hasta mañana entonces. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano